¿Alguna vez te has cuestionado si brindar ayuda a todos es realmente lo más adecuado? La Biblia nos enseña a ser generosos, pero también nos advierte sobre personas cuya influencia puede alejarnos del camino de Dios. En Proverbios 14:7 se nos aconseja: apártate del necio, porque en sus labios no hallarás conocimiento. Esto nos deja claro que no todas las personas merecen nuestro tiempo y recursos, y que la prudencia debe acompañar nuestra compasión. Hoy vamos a analizar 8 tipos de personas a quienes la Biblia nos sugiere no brindar ayuda. Comprender estas advertencias nos ayudará a actuar con sabiduría y a proteger nuestro corazón de influencias dañinas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios nos revela sobre este tema? La generosidad es una virtud muy valorada en la Biblia, un reflejo del amor divino en nuestras vidas. No obstante, no todas las personas que solicitan ayuda la merecen. A lo largo de las Escrituras, Dios nos alerta sobre aquellos que buscan aprovecharse de la bondad ajena, individuos que no buscan redención, sino manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer nuestro corazón, sino de comprender que la verdadera misericordia se ejerce con discernimiento. Incluso Jesús, lleno de amor y compasión, no se dejaba engañar por quienes tenían intenciones ocultas. En Mateo 7:6 leemos una advertencia clara: no den lo sagrado a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra ustedes para despedazarlos. Este versículo no promueve el desprecio, sino que nos llama a tener discernimiento. No todas las personas están preparadas para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunas, incluso, podrían usarla en nuestra contra. Entonces, ¿cómo saber si estamos ayudando a alguien con un corazón sincero o si estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. El relato de Sansón y Dalila nos muestra un ejemplo claro de manipulación disfrazada de amor. Dalila no se preocupaba por el bienestar de Sansón. Su único objetivo era aprovecharse de él para obtener un beneficio personal. En Jueces 16:15 vemos cómo Dalila manipulaba las emociones de Sansón. ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Sus palabras no nacían del amor, sino de una táctica calculada para descubrir el secreto de su fuerza. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases similares que buscan presionarnos? Si de verdad fueras una buena persona, me ayudarías. O, si realmente fueras cristiano, harías esto por mí. La lección de esta historia es clara. Cuando alguien intenta controlarnos usando el amor como excusa, debemos mantenernos alerta. La manipulación no siempre es fácil de identificar. A menudo se disfraza de una necesidad legítima. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad de creyentes aparentando generosidad, pero ocultaban sus verdaderas intenciones. Buscaban reconocimiento sin la integridad que eso requería. Pedro los confrontó diciendo en Hechos 5:3: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Este relato nos enseña que no toda solicitud de ayuda es honesta. Algunas esconden propósitos ocultos. Existen personas que se presentan como necesitadas, pero su verdadero objetivo es atar a otros a una red de culpa y obligaciones. Identifican corazones compasivos y los manipulan en beneficio propio. El enemigo conoce nuestras debilidades y puede utilizarlas en nuestra contra. Por eso, aunque Jesús mostraba compasión hacia los necesitados, nunca permitía que esta virtud lo hiciera vulnerable a la manipulación. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con panes y peces, Jesús les dijo: ciertamente les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesús discernía sus verdaderas intenciones. Sabía que no lo seguían por la verdad, sino por lo que podían obtener de él. En nuestra vida, también nos encontraremos con personas que solo se acercan en momentos de necesidad o crisis, buscando aprovecharse de nuestra buena voluntad. Sin embargo, estas personas desaparecen una vez que han conseguido lo que querían y regresan únicamente cuando necesitan algo más. Se presentan como amigos, familiares en apuros o compañeros en dificultades, pero en realidad
su vínculo con nosotros es meramente transaccional. Aunque Dios nos anima a ser solidarios, también nos instruye a actuar con sabiduría al hacerlo. En Proverbios 22:3 leemos: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Existen personas que, después de recibir ayuda, no muestran gratitud, sino que desarrollan una actitud de exigencia. Consideran que tienen derecho a nuestros recursos, tiempo y energía. Y si en algún momento nos atrevemos a decir que no, nos acusan de ser insensibles o egoístas. No obstante, la Biblia nos enseña que incluso Dios establece límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios, pese a su amor por ellos, no permitió que permanecieran en el Edén. Les impuso consecuencias, no por falta de amor, sino porque el amor auténtico va de la mano con la justicia. Ofrecer ayuda sin discernimiento no es un acto de amor verdadero, sino una señal de falta de estabilidad emocional y espiritual. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto significa que la generosidad debe surgir de un corazón libre, sin coacción ni sentimientos de culpa. No debemos brindar ayuda solo porque alguien nos presiona o nos manipula emocionalmente. Decir no puede resultar difícil, especialmente cuando enfrentamos a personas que parecen necesitarlo todo. La culpa puede invadirnos. La sociedad nos empuja a ser siempre disponibles y el temor a ser juzgados como malos cristianos puede llevarnos a ceder. Sin embargo, Jesús nos dio el ejemplo perfecto al establecer límites. En Lucas 4:16-30, cuando la gente de Nazaret intentó forzarlo a realizar milagros, Jesús no se dejó manipular. En lugar de satisfacer sus demandas, les habló con la verdad, lo que provocó que intentaran expulsarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder ante la manipulación, ¿por qué pensamos que debemos decir sí en todas las situaciones? En nuestra vida cotidiana encontraremos muchas versiones de Dalila, de Ananías y Zafira, e incluso de multitudes que solo buscan a Jesús por lo que pueden obtener de él. Nos pedirán ayuda con palabras amables, lágrimas sinceras o promesas de que será la última vez que necesitarán algo de nosotros. Pero la Biblia nos llama a actuar con sabiduría. Ayudar no significa permitir que otros se aprovechen de nosotros. El amor verdadero no consiste en tolerar abusos, sino en actuar con justicia y equilibrio. En Proverbios 19:19 se nos advierte: el iracundo tendrá que sufrir el castigo. Si lo libras, tendrás que hacerlo de nuevo. Esto nos enseña que si rescatamos a alguien sin que haya un cambio genuino en su vida, solo contribuimos a perpetuar su problema. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos otorga discernimiento para saber cuándo nuestra ayuda está sanando de verdad y cuándo simplemente está manteniendo una conducta perjudicial. Cuando nos encontremos en una situación donde alguien nos solicita ayuda, es importante detenernos un momento y orar. Debemos pedir a Dios discernimiento para saber si se trata de una oportunidad para bendecir o si, por el contrario, es una trampa disfrazada de necesidad. La Biblia no nos instruye a ser ingenuos, sino a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. La bondad sin discernimiento no es una virtud, sino una forma de imprudencia. Cada acto de generosidad debe ir acompañado de la conciencia de que nuestra mayor responsabilidad es administrar sabiamente lo que Dios nos ha confiado. No nos corresponde salvar a todos, ni resolver los problemas de quienes no están dispuestos a cambiar. Nuestra verdadera misión es reflejar la sabiduría y el amor de Dios en cada decisión, incluso cuando eso implique decir que no. El mundo está lleno de personas que rechazan la corrección, desprecian la sabiduría y se aferran obstinadamente a sus errores. La Biblia nos advierte que insistir en ayudar a alguien que se niega a aceptar la verdad no solo es inútil, sino que también puede arrastrarnos hacia su propia necedad. En Proverbios 14:7 se nos aconseja: apártate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esta no es una simple sugerencia, sino una advertencia clara de que hay personas
que no solo no valoran la instrucción, sino que la desprecian y se burlan de ella. Incluso Jesús enfrentó esta realidad al tratar con los fariseos y los líderes religiosos de su época. A pesar de tener la oportunidad de escuchar la verdad directamente de él, endurecieron sus corazones y resistieron su mensaje. En Mateo 23, 27 a 28, Jesús los confrontó con palabras firmes. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. No había nada que Jesús pudiera hacer por ellos mientras ellos mismos se negaran a aceptar la verdad. En Proverbios 9, 7 a 8 encontramos una lección aún más clara. El que corrige al burlador se gana insultos. El que reprende al malvado se gana desprecio. No reprendas al insolente, no sea que te odie. Corrige al sabio y te amará. Dios nos enseña que el problema no radica en la falta de oportunidades para recibir ayuda, sino en la actitud del corazón. El sabio aprecia la corrección, mientras que el necio la rechaza y responde con desprecio. La historia del faraón en el libro del Éxodo es un claro ejemplo de esta realidad. Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel, mostrando señales y milagros, pero el faraón se negó repetidamente a escuchar la voz de Dios. A pesar de presenciar cómo las plagas devastaban su nación, endureció su corazón y se rehusó a ceder. En Éxodo 8:15 leemos: pero cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Dios le dio múltiples oportunidades, pero él persistió en su obstinación. En vez de humillarse y cambiar, eligió el camino de la destrucción. Pablo también nos advierte sobre personas así en Tito 3:10 a 11. Al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, y después de eso, deséchalo. Puedes estar seguro de que tal persona se ha pervertido y vive en pecado, se ha condenado a sí misma. No tiene sentido insistir en corregir a alguien que ya ha decidido ignorar la verdad. Llega un momento en el que lo más sabio es apartarse y dejar que las consecuencias de sus actos sean su mayor lección. En el libro de Jeremías, Dios le ordenó al profeta que dejara de interceder por el pueblo, porque sus corazones se habían apartado por completo de él. Jeremías 7:16 dice: tú, pues, no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te escucharé. Esta es una advertencia contundente. Hay quienes han tomado una decisión tan firme de rechazar a Dios que ni siquiera la intercesión puede cambiar su destino. Jesús también nos mostró que no todos están dispuestos a aceptar la verdad. En Juan 6, después de enseñar sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Juan 6:60. En lugar de suavizar su mensaje para hacerlo más aceptable, Jesús permitió que se marcharan. En Juan 6:66 leemos: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús no les rogó que se quedaran ni intentó persuadirlos con argumentos más fáciles de aceptar. Sabía que quien decide rechazar la verdad no puede ser forzado a recibirla. El libro de Proverbios enfatiza repetidamente la importancia de alejarnos de los necios, de aquellos que no buscan la sabiduría y desprecian la corrección. Esta enseñanza nos recuerda que el verdadero discernimiento radica en saber cuándo ofrecer guía y cuándo apartarse, dejando que la vida misma enseñe las lecciones que el corazón se niega a aceptar. Proverbios 26:11 nos ofrece una de las advertencias más impactantes. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Intentar ayudar a alguien que se niega a cambiar es como ofrecer un consejo a quien ya ha decidido no escucharlo. En Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción clara. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. Este acto no era solo un gesto simbólico, sino un recordatorio de que no todos están preparados para recibir la verdad y que no es nuestra responsabilidad insistir donde el mensaje ha sido rechazado.
Un ejemplo claro de esta resistencia se encuentra en la historia del rey Acab. A pesar de que Dios le envió profetas para advertirle sobre sus pecados, Acab eligió rodearse de falsos consejeros que solo le decían lo que quería oír. Cuando el profeta Micaías le dio una última advertencia, prediciendo que su decisión lo llevaría a la muerte, Acab lo ignoró y continuó con sus planes. En el primer Rey 22:8, Acab expresa su desdén hacia Micaías diciendo: «Todavía hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino siempre el mal». No buscaba la verdad, sino la confirmación de sus propios deseos, y esta actitud finalmente le costó la vida. Pablo en Romanos 1:28 nos advierte sobre el peligro de rechazar persistentemente la verdad. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Este es el destino de quienes insisten en su necedad. Llega un momento en el que Dios permite que sigan su propio camino, y ya no hay nada más que podamos hacer por ellos. No todos están dispuestos a recibir ayuda, no todos valoran la corrección, no todos desean cambiar. La Biblia nos muestra que insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad puede ser perjudicial. En Proverbios 13:20 se nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, sufrirá el daño. La compañía de los necios no solo es inútil, sino que puede arrastrarnos hacia el mismo daño que ellos enfrentan. Jesús nos enseñó a amar, pero también a discernir. En Mateo 7:15-16 nos advirtió: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán. No se trata de juzgar de manera superficial, sino de evaluar si una persona está verdaderamente dispuesta a recibir ayuda o si solo busca arrastrarnos hacia su propio camino de destrucción. Dios es paciente, pero también es justo. Hay un tiempo para advertir, pero también un momento para dejar que cada persona enfrente las consecuencias de sus decisiones. Gálatas 6:7 lo expresa claramente: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Cuando alguien elige el camino del necio, no es nuestra responsabilidad evitar que enfrente las consecuencias de sus actos. La verdadera sabiduría radica en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo corregir y cuándo apartarse. No todas las batallas nos corresponden. No todas las personas están listas para aceptar la verdad. Y no toda ayuda es realmente beneficiosa. La Biblia nos guía a actuar con discernimiento para que nuestras intenciones sean puras, pero nuestras acciones estén llenas de sabiduría. Desde el principio, Dios estableció el trabajo y la responsabilidad personal como aspectos fundamentales en la vida del ser humano. En el huerto del Edén, incluso antes de la entrada del pecado en el mundo, Adán ya tenía la responsabilidad de trabajar y cuidar la tierra. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto nos muestra que el trabajo no fue concebido como un castigo, sino como parte del diseño divino para el crecimiento personal, la provisión y el cumplimiento del propósito del hombre en la tierra. A lo largo de la historia, sin embargo, han existido personas que rechazan este principio fundamental, eligiendo depender del esfuerzo de otros en lugar de asumir su propia responsabilidad. La Biblia es muy clara al advertirnos sobre este tipo de actitudes. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, establece un principio directo e ineludible: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Esta declaración no refleja indiferencia hacia quienes realmente están en necesidad, sino que busca evitar que la pereza y la falta de responsabilidad se conviertan en hábitos aceptables. En la iglesia primitiva, algunos creyentes esperaban ser sostenidos por la comunidad sin hacer ningún esfuerzo propio. Pablo les recordó que cada uno debía asumir la responsabilidad de su propio sustento, promoviendo así una cultura de esfuerzo y responsabilidad individual. El libro de Proverbios también es enfático al señalar las consecuencias de la pereza. En Proverbios 6:9-11 leemos: perezoso,
¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. El descanso es necesario para la salud y el bienestar, pero cuando se convierte en un estilo de vida que evita el esfuerzo, inevitablemente trae consigo consecuencias negativas. Jesús, en la parábola de los talentos, ilustró la diferencia entre aquellos que gestionan con sabiduría lo que reciben y aquellos que lo desperdician por falta de iniciativa. En Mateo 25:26, el Señor de la parábola se dirige al siervo que no hizo nada con el talento que le fue confiado y le dice: siervo malo y negligente. No hubo espacio para excusas ni justificaciones por su falta de acción. Mientras que otros siervos trabajaron y multiplicaron lo que les fue dado, este eligió enterrarlo por temor y falta de disposición para esforzarse. Su castigo no fue solo la pérdida del talento, sino también su separación del favor de su Señor. En contraste, la Biblia exalta el valor del esfuerzo y la diligencia. En Proverbios 10:4 se nos enseña: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este versículo destaca que la prosperidad y el éxito son el resultado del trabajo constante y la dedicación, mientras que la negligencia y la pereza conducen a la pobreza. El trabajo no es solo un medio para obtener sustento, sino también un reflejo del carácter de una persona. Aquellos que evitan el esfuerzo no solo se enfrentan a la pobreza material, sino que también experimentan una vida marcada por la dependencia y la frustración. La historia del hijo pródigo ilustra claramente la diferencia entre la diligencia y la pereza. En Lucas 15, Jesús narra cómo un joven decidió abandonar el hogar de su padre, malgastando su herencia en placeres sin preocuparse por el futuro. Solo cuando lo perdió todo y se encontró en la miseria, trabajando en el cuidado de cerdos y deseando alimentarse de la comida destinada a los animales, comprendió el verdadero valor del trabajo y la responsabilidad. En Lucas 15:17 se dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Su sufrimiento no fue causado por circunstancias fuera de su control, sino por las decisiones que él mismo tomó. Dios es un proveedor fiel, pero su provisión no está destinada a aquellos que se niegan a cumplir con su parte. En Deuteronomio 28:12 se promete bendición sobre el trabajo de nuestras manos. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. La bendición divina se manifiesta sobre el esfuerzo activo, no sobre la pasividad o la inacción. Cuando los israelitas atravesaban el desierto, Dios les proveyó maná desde el cielo, pero no lo colocó directamente en sus bocas. Cada mañana debían levantarse temprano y recoger el pan por sí mismos. Incluso cuando Dios provee de manera sobrenatural, siempre requiere una acción de nuestra parte. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, habló en numerosas ocasiones sobre la importancia del trabajo diligente. En Proverbios 12:24 leemos: la mano de los diligentes gobernará, mas la negligencia será tributaria. Esto nos enseña que el esfuerzo no solo garantiza la provisión, sino que también posiciona a las personas en roles de liderazgo y autoridad. Aquellos que se rehúsan a trabajar terminan dependiendo de quienes sí están dispuestos a hacerlo. Incluso Jesús trabajó como carpintero antes de iniciar su ministerio público. Aunque no tenía necesidad de hacerlo, eligió dar un ejemplo de responsabilidad y dedicación. En Marcos 6:3 se hace referencia a Jesús como el carpintero, destacando su disposición para el trabajo manual. Asimismo, en Eclesiastés 9:10 se nos da una instrucción clara: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios espera que aprovechemos las oportunidades que se nos presentan, sin dejarlas pasar por causa de la pereza o la indiferencia. El apóstol Pablo no solo predicó sobre la importancia del trabajo, sino que lo vivió en su propia vida. En Hechos 18:3 se nos cuenta que trabajaba como fabricante de tiendas para mantenerse económicamente. A pesar de que como apóstol tenía derecho a recibir apoyo de la comunidad,
decidió dar un ejemplo personal de diligencia y responsabilidad, demostrando que el esfuerzo es una parte esencial de la vida cristiana. El rechazo al trabajo refleja un corazón que evita asumir responsabilidades. La Biblia enseña que el esfuerzo es uno de los medios a través de los cuales Dios moldea nuestro carácter. En Gálatas 6:7, Pablo nos advierte: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Quien no siembra, no puede esperar una cosecha. En Nehemías 4:6 se describe la reconstrucción de los muros de Jerusalén con una frase significativa: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aunque Dios estaba con ellos, la obra progresó gracias a la disposición y el esfuerzo del pueblo. De manera similar, en 1 Corintios 15:58, Pablo anima a los creyentes con estas palabras: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo esfuerzo tiene su recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice el trabajo y espera que cada persona asuma la responsabilidad sobre su propia vida. No hay virtud en fomentar la pereza ni en permitir que otros vivan a expensas del esfuerzo ajeno. Proverbios 21:25 señala: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. El trabajo es una de las maneras en que reflejamos la imagen de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios trabaja, ¿cómo podríamos justificar la pereza? El hombre que rechaza el esfuerzo y espera ser sostenido por otros está desviándose del diseño divino. En 1 Timoteo 5:8 se nos dice claramente: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pereza no es solo una falta de disciplina, es una decisión que trae consigo consecuencias inevitables. En Proverbios 20:4 leemos: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Quien no siembra en el tiempo oportuno, no podrá cosechar cuando lo necesite. El principio es claro: Dios ayuda a quienes trabajan, bendice a quienes se esfuerzan y fortalece a quienes enfrentan los desafíos con diligencia. Aquellos que eligen la pereza en lugar del esfuerzo, la dependencia en lugar de la responsabilidad y la comodidad en lugar del crecimiento, están rechazando el propósito de Dios para sus vidas. La ayuda debe destinarse a quienes realmente la necesitan, no a quienes se niegan a cumplir con su parte. Desde el principio, Dios estableció el orden como base fundamental de su creación. Todo lo que ha sido creado tiene un propósito, una estructura y un diseño perfecto en el que cada elemento cumple una función específica. Cuando este orden se rompe, cuando la armonía es alterada, las consecuencias son inevitables. La discordia, la división y el caos no ocurren por casualidad. Son el resultado de corazones que eligen rebelarse contra el orden que Dios ha establecido. La Biblia nos advierte acerca de aquellos que no solo viven en medio del conflicto, sino que lo provocan, lo alimentan y lo utilizan para sus propios intereses. El Señor aborrece la violencia de quienes siembran contienda. En Proverbios 6:16-19 se enumeran las cosas que Dios detesta, y entre ellas se encuentra el que siembra discordia entre hermanos. Esto no es un simple error ni una debilidad de carácter. Es un pecado que corrompe y destruye desde adentro. La discordia actúa como un veneno que debilita a las familias, divide a las congregaciones y rompe la unidad entre los hijos de Dios. Es un mal que mina los cimientos de la comunidad, deteriora las relaciones y erosiona la paz que Dios desea para su pueblo. La Biblia nos llama a ser instrumentos de paz, a construir en lugar de destruir y a mantenernos firmes en el orden y la armonía que reflejan el corazón de Dios. En el libro de Números, la rebelión de Coré nos muestra de forma contundente cómo la contienda puede conducir a la destrucción. Coré, junto con Datán y Abiram, se levantó contra la autoridad de Moisés y Aarón. No lo hizo motivado por un deseo de justicia, sino impulsado por su ambición de poder. Su argumento parecía legítimo.
toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Números 16:3. Sin embargo, Dios conocía la verdadera intención de sus corazones. Sabía que sus motivos no eran puros y que, lejos de buscar el bienestar del pueblo, su objetivo era obtener beneficios personales. El juicio divino no se hizo esperar. La tierra se abrió y los tragó vivos, mientras que el fuego consumió a los que se unieron a su rebelión. El hecho de que exista un conflicto no es necesariamente una señal de injusticia. Jesús mismo declaró: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. No se refería a fomentar la división de manera intencional, sino a las consecuencias inevitables de proclamar la verdad. Existe una gran diferencia entre la oposición que surge al defender los principios de Dios y la discordia creada por quienes encuentran placer en el enfrentamiento constante. Pablo, en su carta a Tito, da instrucciones precisas sobre cómo tratar con aquellos que causan divisiones dentro de la comunidad de fe. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. No se nos llama a debatir sin fin con quienes buscan el conflicto por el simple hecho de generar controversia. Tampoco se nos ordena gastar nuestras energías en intentar convencer a quienes han decidido rechazar la corrección y la verdad. Los fariseos fueron un claro ejemplo de sembradores de discordia. En lugar de alegrarse al ver cómo Jesús sanaba a los enfermos, se centraban en criticar el día en que realizaba dichos milagros. En vez de reconocer la obra de Dios a través de los milagros, su prioridad era encontrar una forma de acusarlo y desacreditarlo. En Mateo 12:24, al ver que Jesús expulsaba demonios, afirmaron: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Su acusación carecía de lógica, pero eso no les importaba. Su intención no era buscar la verdad, sino sembrar dudas, confusión y división entre el pueblo. Esta actitud demuestra que la discordia, cuando se convierte en un fin en sí misma, revela corazones que no buscan justicia ni verdad, sino la preservación de su propio poder e intereses. La Biblia nos enseña a identificar y apartarnos de tales actitudes, enfocándonos en la paz, la verdad y la unidad que provienen de Dios. Dios no es un Dios de desorden ni de confusión. En 1 Corintios 14:33 se nos enseña claramente: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo aquello que promueve el caos, la división y la destrucción no tiene su origen en él. Cuando alguien es un generador constante de conflictos, chismes y enemistades, no importa cuán persuasivas sean sus palabras, sus acciones revelan su verdadera naturaleza. Jesús nos advirtió en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Las palabras pueden engañar, pero los frutos de una persona nunca mienten. En el libro de Nehemías, durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén, surgieron enemigos cuyo único propósito era interrumpir y sabotear el trabajo del pueblo de Dios. Sanbalat, Tobías y Gesem no estaban interesados en la verdad ni en la justicia. Su objetivo era frenar el avance de la obra. En Nehemías 6:9, el propio Nehemías reconoce su estrategia, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Estos hombres usaron la intimidación, el desprecio y la mentira para intentar detener el progreso. Pero Nehemías no se dejó influenciar. No se detuvo a discutir con ellos ni les dio la atención que buscaban. Su respuesta fue sencilla y poderosa: continuar con la misión que Dios le había encomendado. Existen personas que buscan involucrar a otros en sus propios conflictos, no porque necesiten ayuda genuina, sino porque desean arrastrarlos a sus disputas. Proverbios 26:21 dice: el carbón para las brasas, la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Este tipo de individuos no persiguen la reconciliación, sino el enfrentamiento. No buscan justicia, sino venganza. No desean restauración, sino destrucción. Jesús enseñó que los pacificadores son bienaventurados, tal como se menciona en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, la paz no implica tolerar el pecado ni aceptar la maldad.
Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los ignoró ni justificó su comportamiento. En Juan 2:15 leemos: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Su acción no fue un acto de conflicto sin sentido, sino un reflejo de su celo por la santidad de la casa de su Padre. Las personas que siembran discordia se sienten cómodas en medio del caos. Son hábiles en crear divisiones, manipular emociones y enfrentar a unos contra otros. Aunque sus palabras puedan parecer razonables y sus argumentos justos, sus intenciones son destructivas. En Romanos 16:17 se nos advierte: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La instrucción es clara: no debatir con ellos ni intentar reformarlos, sino simplemente apartarse de su influencia. El pueblo de Israel experimentó las consecuencias de escuchar a personas conflictivas. En el desierto, cuando 10 de los 12 espías regresaron con un informe negativo sobre la tierra prometida, su miedo y falta de fe se propagaron rápidamente entre el pueblo. Números 14:1 describe la reacción del pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Su queja no era solo contra los espías, sino en última instancia contra Dios. La semilla de la discordia sembrada por unos pocos condujo a toda una nación a la rebelión. Como resultado, una generación entera murió en el desierto sin llegar a ver la tierra que Dios les había prometido. La Biblia nos advierte sobre el poder destructivo de las palabras malintencionadas. En Proverbios 10:18-19 se nos dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Estas advertencias nos recuerdan la importancia de la prudencia, el discernimiento y la necesidad de alejarnos de quienes siembran discordia, para así mantener la paz y la unidad en nuestras vidas y comunidades. En la abundancia de palabras suele haber pecado, pero quien sabe controlar su lengua demuestra sabiduría. Las palabras poseen un poder inmenso. Pueden edificar o destruir. Un corazón orientado hacia el bien utiliza sus palabras para construir, mientras que aquel que se deleita en el conflicto siembra destrucción con cada cosa que dice. Las Escrituras no solo nos alertan sobre las personas conflictivas, sino que también nos enseñan cómo responder ante ellas. En 2 Timoteo 2:23-24 se nos instruye: evita las cuestiones necias y sin sentido, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. No se trata de ser pasivos o de ignorar la verdad, sino de no dejarnos arrastrar por la provocación de quienes buscan el conflicto por el simple hecho de confrontar. Quienes siembran discordia suelen presentarse como víctimas, defensores de la justicia o luchadores de causas nobles. Sin embargo, sus verdaderas motivaciones suelen ser el orgullo, la envidia y la ambición de poder. Santiago 3:16 lo expresa con claridad: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La presencia de estas personas no genera paz, sino caos. No fomenta el crecimiento, sino la destrucción. Pero Dios es justo y al final pondrá a cada uno en su lugar. En Proverbios 19:5 leemos: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Nada se oculta a los ojos de Dios, y ninguna palabra dañina quedará sin consecuencias. La ayuda no debe ser destinada a aquellos que convierten la vida de los demás en un campo de batalla para sus propias luchas internas. La Biblia no nos llama a sostener a quienes han hecho de la contienda su modo de vida, sino que nos exhorta a buscar la paz, a edificar y a ejercer discernimiento. Donde está Dios, hay orden, verdad y justicia, y en su justicia no hay espacio para conflictos sin propósito. Desde tiempos antiguos, las Escrituras han dejado claro que existe una distinción entre quienes buscan a Dios y quienes lo rechazan. No se trata de ignorancia o falta de oportunidades, sino de una decisión consciente de apartarse de la verdad. Aunque Dios extiende su misericordia a todos,
no obliga a nadie a aceptarla. Hay quienes han decidido endurecer su corazón, despreciar la instrucción y burlarse de la santidad. La Biblia advierte del peligro de asociarse con estas personas, no por falta de compasión, sino porque su influencia puede alejarnos del camino de la rectitud. El Salmo 1:1 es contundente al respecto. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. La advertencia no se limita a evitar sus acciones, sino que también implica no caminar a su lado ni dar cabida a sus palabras. La comunión con los impíos corrompe, desgasta y debilita la fe. La historia de Israel está llena de ejemplos que ilustran cómo la cercanía con quienes rechazan a Dios condujo al pueblo a la idolatría y en última instancia a la ruina. Durante la época del profeta Elías, Acab y Jezabel gobernaron Israel con un desprecio absoluto por la ley de Dios. No solo promovieron la adoración a Baal, sino que persiguieron a los profetas del Señor y corrompieron al pueblo con prácticas abominables. En el primer Rey 21:25 se afirma: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No solo se apartaron de la verdad, sino que arrastraron a muchos otros en su caída. Dios envió advertencias y llamó a su pueblo al arrepentimiento, pero la influencia de los impíos fue más fuerte para aquellos que no protegieron su corazón. El apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta no es una prohibición sin sentido, sino una advertencia sobre la incompatibilidad entre la verdad y la mentira, entre la pureza y la corrupción. La relación con aquellos que desprecian a Dios nunca será neutral. Su influencia, tarde o temprano, deja una marca. Por eso, la Biblia nos insta a mantenernos firmes en la fe, discerniendo con quién caminamos y a quién permitimos influir en nuestras vidas. Tarde o temprano, uno influirá sobre el otro. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Israel regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, algunos líderes intentaron establecer alianzas con naciones vecinas que no temían a Dios. Nehemías fue directo y firme en su respuesta. En Nehemías 13:26-27 recordó el ejemplo de Salomón. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aún a él, que fue amado por su Dios y a quien Dios estableció como rey sobre todo Israel, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos ahora para cometer este gran mal, prevaricando contra nuestro Dios con mujeres extranjeras? La asociación con quienes rechazan la verdad no es un tema menor. Incluso el hombre más sabio de su época cayó por ignorar esta advertencia. Jesús también fue claro sobre el destino de aquellos que desprecian a Dios. En Mateo 10:14 instruyó a sus discípulos: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El rechazo a Dios no es simplemente incredulidad, sino una rebelión consciente contra su autoridad. Pablo lo describe en Romanos 1:21-22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No se trata de falta de pruebas ni de ignorancia, es soberbia y orgullo, una decisión deliberada de resistirse a la verdad, aun cuando está claramente delante de ellos. La historia del faraón en Egipto es otro ejemplo de esta actitud. Dios le envió señales, plagas y advertencias, dándole la oportunidad de humillarse, de reconocer su autoridad y de permitir que el pueblo de Israel se fuera en paz. Sin embargo, en Éxodo 9:12 leemos: y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Faraón no quiso escuchar ni obedecer, y su terquedad finalmente lo condujo a la ruina. Los impíos no solo rechazan a Dios para sí mismos, también intentan arrastrar a otros con ellos. En 2 Pedro 2:1-2 se nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No se conforman con rechazar la verdad, buscan desacreditarla, atacarla y destruirla. Los días de Noé ilustran este mismo patrón. En Génesis 6:5 se describe la condición del mundo antes del diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No hubo interés en la corrección ni un deseo de arrepentimiento, y cuando el juicio de Dios llegó, fue definitivo. La incredulidad de los impíos no es pasiva. A menudo se manifiesta en burla, desprecio e incluso persecución hacia quienes eligen la verdad. En el libro de Hechos, Esteban fue apedreado, no por cometer un crimen, sino por proclamar el Evangelio. Sus agresores no estaban interesados en debatir ni en reflexionar sobre sus palabras. En Hechos 7:57-58 se describe su reacción. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Su rechazo fue violento, total y ciego. El salmista escribió en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no porque tenga pruebas de su inexistencia, sino porque le resulta más conveniente negar su autoridad. La incredulidad no surge de un razonamiento lógico, sino de una rebelión consciente. No se trata de ayudar a quienes buscan sinceramente la verdad, sino de reconocer que hay quienes han decidido rechazarla deliberadamente. En Proverbios 29:1 se nos advierte: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. No se puede forzar a nadie a recibir la gracia de Dios, ni insistir cuando un corazón ya ha decidido cerrarse. Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No se trata de desprecio, sino de discernimiento. No todos valoran la verdad, no todos desean la salvación, y no todos están dispuestos a escuchar. Los impíos han escogido su camino, y su destino está en manos de Dios. El juicio les corresponde a Él, no a nosotros. Sin embargo, la instrucción para los creyentes es clara: no participar en sus obras, no caminar por sus senderos ni compartir su consejo. En Proverbios 4:14-15 se nos exhorta: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, sigue adelante. Se nos llama a mantenernos firmes en la verdad, a discernir con sabiduría y a alejarnos de todo lo que pueda desviarnos del camino de Dios. La separación no es una simple opción, sino un mandato divino. La luz no puede coexistir con las tinieblas sin perder su resplandor. De la misma manera, la verdad no puede ser negociada sin el riesgo de corromperse, y la ayuda no debe ser otorgada a quienes la utilizarán como un arma contra la justicia que desprecian. Dios es infinitamente misericordioso, pero también es justo, y su justicia exige una clara distinción entre aquellos que buscan su rostro y aquellos que lo rechazan deliberadamente. Desde el principio de la creación, Dios estableció un orden, una ley universal de siembra y cosecha que rige tanto el mundo natural como el espiritual. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Quienes siembran generosidad, amor y justicia, recogerán los frutos de su esfuerzo. Por el contrario, aquellos que solo buscan recibir sin dar nada a cambio, sin mostrar gratitud ni un deseo de transformación, acabarán vacíos y privados de bendición. Las Escrituras advierten sobre aquellos que extienden la mano para pedir, pero nunca abren su corazón para dar. La ayuda no es un derecho que pueda exigirse sin responsabilidad. Es un acto de gracia que debe recibirse con humildad y con una auténtica disposición al cambio. La Biblia muestra que Dios es generoso, pero no derrama sus bendiciones sobre quienes no valoran lo que reciben. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio instrucciones claras en Mateo 10:14.
Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. La ayuda, el mensaje y la gracia no están destinados a quienes los desprecian. Si el propio Dios no impone su bondad a quienes la rechazan, tampoco se espera que sus hijos entreguen sin discernimiento aquello que se les ha confiado. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimentó a miles con compasión. Sin embargo, después de ese acto, muchos lo siguieron no por la verdad que predicaba, sino por el alimento que les había proporcionado. En Juan 6:26, Jesús los confrontó diciendo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscaban los beneficios materiales, pero no el mensaje espiritual. Deseaban la provisión, pero no estaban dispuestos a asumir el compromiso que implicaba seguirle. Sus corazones no estaban abiertos a recibir lo que realmente importaba. La Escritura enseña que hay quienes solo se acercan cuando necesitan algo, pero una vez que lo obtienen, se olvidan de quien les ayudó. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para agradecerle. Ante la ingratitud de los otros 9, Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lucas 17:17. No todos valoran lo que reciben ni demuestran gratitud. Cuando alguien solo busca la ayuda sin reconocer su origen, es una señal de que su corazón no está dispuesto a cambiar. Proverbios 30:15. Utiliza una imagen poderosa para describir a quienes nunca están satisfechos con lo que reciben. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. Hay personas cuyo único propósito es tomar. No importa cuánto se les ayude, siempre pedirán más, sin intención de mejorar su situación, sin deseo de trabajar ni de cambiar. La ayuda que se les da nunca será suficiente porque su corazón no busca restauración, sino dependencia. Dios espera que su pueblo sea generoso, pero también que actúe con sabiduría. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo establece un principio fundamental: el que no quiera trabajar, tampoco coma. No se trata de una falta de compasión, sino de una verdad espiritual. La generosidad no puede sostener la pereza ni fomentar la irresponsabilidad. La verdadera ayuda edifica, transforma y guía hacia la autosuficiencia, no hacia la dependencia eterna. Por eso es vital ofrecer apoyo con discernimiento, sabiendo que Dios bendice al dador alegre, pero también al que actúa con prudencia. La ayuda siempre debe estar acompañada de un sentido de responsabilidad. Cuando alguien recibe sin contribuir, sin transformar su vida o mostrar frutos de cambio, está demostrando que lo recibido no ha generado un impacto verdadero en su corazón. Jesús enseñó sobre la importancia de multiplicar lo que se nos ha dado. En la parábola de los talentos, el Señor entregó recursos a sus siervos y luego les pidió cuentas sobre cómo los habían gestionado. Al siervo que simplemente escondió su talento sin hacerlo crecer, el Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mateo 25:26. Esto nos muestra que la bendición que no se valora termina perdiéndose, y la provisión que no se administra con responsabilidad se retira. Dios no otorga dones para que sean desaprovechados, sino para que se utilicen con un propósito claro. La ayuda debe dirigirse a quienes poseen un corazón dispuesto a recibirla con humildad y gratitud. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios ordenaba a los israelitas dejar espigas en el campo para que los pobres pudieran recogerlas por sí mismos. Levítico 19, 9-10. Dios proveía para los necesitados, pero no les entregaba el alimento directamente en la puerta de sus casas. Siempre existió un principio fundamental de esfuerzo personal, participación activa y responsabilidad. La historia de los israelitas en el desierto es un claro ejemplo de cómo Dios provee, pero al mismo tiempo demanda obediencia y acción. Cada mañana el maná caía del cielo, pero cada persona debía salir y recoger su porción diaria. No se les permitía almacenar más de lo necesario, ni podían esperar que Dios hiciera todo por ellos. Aquellos que intentaron guardar maná en exceso vieron cómo se llenaba de gusanos. Éxodo 16:20. Dios da lo necesario, pero espera que cada uno haga su parte.
El problema de quienes solo buscan recibir sin dar nada a cambio es que su corazón no está enfocado en la provisión de Dios, sino en satisfacer sus propios deseos. Filipenses 3:19 describen a estas personas diciendo: cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su motivación no está en la verdad, la gratitud o el crecimiento espiritual, sino únicamente en obtener beneficios sin reflexionar sobre el propósito de lo que reciben. Jesús enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. La generosidad refleja el carácter de Dios, pero no debe ejercerse de manera imprudente. Dar sin discernimiento no es un acto de verdadera generosidad, sino un desperdicio. La ayuda debe dirigirse a quienes la reciben con gratitud y la utilizan para crecer y mejorar, no a aquellos que la toman sin la menor intención de cambiar o progresar. En el libro de Proverbios se destaca la relación entre la pereza y la falta de gratitud. Proverbios 19:24 dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Esto describe a aquellos que desean recibir, pero no están dispuestos a hacer el mínimo esfuerzo con lo que obtienen. No se trata solo de una falta de esfuerzo físico, sino de una actitud del corazón que no valora lo que se le ha dado. El principio de dar y recibir está presente en toda la Biblia. Dios bendice a quienes dan con gozo, a quienes administran bien lo que reciben y a quienes siembran con sabiduría. Sin embargo, cuando la ayuda se dirige de manera inadecuada, lo único que se logra es reforzar la dependencia y fomentar la irresponsabilidad. El Salmo 37:21 señala esta diferencia: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aquí se distingue claramente entre quien recibe con gratitud y quien simplemente toma sin intención de devolver o de honrar lo que se le ha concedido. El libro de Ageo nos muestra cómo Dios puede retener su bendición cuando el corazón de las personas no está alineado con su voluntad. En Ageo 1:6 se describe la frustración de aquellos que buscan provisión sin poner a Dios en primer lugar. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esto nos enseña que la bendición no depende únicamente de cuánto se recibe, sino de cómo se administra, de la actitud del corazón y de la disposición para honrar a Dios en todo lo que hacemos. Las Escrituras nos enseñan que Dios ama al dador alegre, pero también nos advierten que dar sin un propósito claro es una muestra de insensatez. Jesús dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esto nos muestra que la generosidad debe estar acompañada de discernimiento. La ayuda que no genera transformación, que no despierta gratitud, ni promueve una vida de responsabilidad, termina convirtiéndose en una carga. La verdadera generosidad edifica, corrige y fortalece. Dios no nos llama a sostener a quienes no valoran sus bendiciones, sino a compartir con aquellos que las recibirán con un corazón dispuesto. La ley de la siembra y la cosecha sigue vigente. Quien solo busca recibir sin dar, sin crecer, sin cambiar, no está viviendo en conformidad con la voluntad de Dios. Asimismo, quien da sin discernimiento, sin evaluar el impacto de su ayuda, no está ejerciendo verdadera misericordia, sino alimentando una dependencia que aleja, en lugar de acercar, a la provisión divina. La ayuda es un acto de amor, un reflejo del carácter de Dios en la vida de aquellos llamados a caminar en justicia. No obstante, la misericordia sin sabiduría puede convertirse en una carga que destruye en vez de edificar. Las Escrituras no solo nos enseñan a dar, sino también a comprender cuándo dar, a quién dar y cuándo es necesario abstenerse. No todo el que extiende la mano lo hace con un corazón abierto a recibir corrección. No todo el que pide auxilio está en una verdadera necesidad. No todo el que busca ayuda lo hace con intenciones puras. Hay momentos en los que ayudar es lo correcto, pero también hay situaciones en las que hacerlo significa participar en la insensatez, reforzar el pecado o alimentar la rebelión. Dios nos ha dado la capacidad de discernir,
de ver más allá de las apariencias y de evaluar no solo la petición de ayuda, sino también el fruto en la vida de quienes la solicitan. Jesús, durante su ministerio, ayudó a muchos, sanó enfermos, alimentó multitudes, pero nunca permitió que su compasión fuera usada como una herramienta de manipulación. No cedió ante aquellos que lo buscaban solo por interés personal. No modificó su mensaje para complacer a quienes querían un evangelio adaptado a sus deseos. No satisfizo las exigencias de los que lo seguían por conveniencia, pero no por convicción. En Juan 2, 24, 25 leemos: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Su discernimiento lo protegió de ser utilizado por quienes solo querían beneficiarse de su poder sin someterse a su autoridad. Cuando la ayuda se brinda sin sabiduría, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento personal y comunitario. Hay personas que necesitan ser corregidas más que sostenidas, que requieren confrontación en lugar de respaldo incondicional. En la parábola del hijo pródigo, el padre no fue a rescatarlo cuando se encontraba en la miseria. No envió sirvientes a sacarlo del corral de los cerdos, ni le llevó alimentos mientras vivía en desorden. Fue el sufrimiento, la escasez y la humillación lo que lo condujo al arrepentimiento. En Lucas 15:17 se dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? No fue una ayuda mal dirigida la que lo restauró, sino el peso de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Si su padre hubiera intervenido antes, el hijo jamás habría entendido la necesidad de regresar y cambiar. La disciplina es una forma de amor tanto como la misericordia. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La corrección, cuando se ejerce con sabiduría y amor, tiene el poder de transformar vidas de una manera que la ayuda desmedida o mal dirigida jamás podría lograr. La verdadera compasión sabe cuándo extender la mano y cuándo permitir que el dolor de las decisiones erradas cumpla su propósito en el proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual. No toda dificultad debe ser eliminada, ni toda carga aliviada, ni toda prueba interrumpida. Hay procesos que son esenciales para la transformación del corazón. Cuando intentamos ayudar a alguien que está siendo disciplinado por Dios, lo único que logramos es interferir en la obra divina. Existen situaciones que han sido permitidas con un propósito, para que la persona aprenda, reflexione y regrese al camino correcto. Intervenir en el momento en que Dios está corrigiendo no es un acto de compasión, sino una oposición a su voluntad. El apóstol Pablo comprendió profundamente esta verdad cuando habló acerca de aquellos que se alejan de la fe y persisten en el pecado. En 1 Corintios 5:5, refiriéndose a un hombre que vivía en inmoralidad, dijo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo no instruyó a la iglesia a orar para que este hombre fuera librado de las consecuencias de su pecado, ni a proveerle recursos que le permitieran continuar en su error. Su consejo fue permitir que el dolor de su situación lo condujera al arrepentimiento. La verdadera ayuda no siempre consiste en dar lo que la otra persona desea, sino en ofrecer lo que realmente necesita. Hay momentos en los que el acto más misericordioso no es extender la mano, sino apartarse. Es necesario dejar que las consecuencias hablen, que el vacío causado por la falta de recursos, la soledad fruto de la insensatez y el peso de las malas decisiones actúen como la voz que llame al cambio. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la corrección, mas el que acepta la reprensión será honrado. No se trata de abandonar a la persona, sino de reconocer que algunos solo aprenden cuando la ayuda se retira y deben enfrentar el resultado de sus acciones. Dios mismo permite que el ser humano enfrente las consecuencias de sus actos. En Jeremías 2:19, el Señor dice a su pueblo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Dios no ofreció liberación sin arrepentimiento.
ni suavizó el juicio para evitarles el sufrimiento. Permitió que sus propias decisiones los alcanzaran, porque solo a través de esa experiencia podían comprender la gravedad de su error. El amor sin justicia no es amor verdadero. La compasión sin verdad no es auténtica compasión. Y la ayuda sin discernimiento no es una ayuda genuina. Jesús no vino al mundo únicamente para sanar y proveer. Su misión fue confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento y establecer el reino de Dios en corazones verdaderamente transformados. En Lucas 9:62 declaró: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Su llamado fue radical y su mensaje directo. El compromiso con la verdad debe estar por encima de cualquier otro vínculo o relación. Por eso, el verdadero amor a veces implica permitir que otros enfrenten el dolor necesario para su crecimiento espiritual. No es dureza, sino una expresión de una compasión que busca el bien eterno por encima del alivio temporal. La corrección, cuando se da en el momento adecuado y de la manera correcta, puede ser el acto más amoroso que alguien pueda recibir. La Escritura nos advierte sobre aquellos que siempre reciben, pero nunca experimentan un cambio real, sobre quienes buscan la provisión de Dios sin desear someterse a su voluntad, y sobre aquellos que piden sin la más mínima intención de dar. En Proverbios 21:25 se nos dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No es la falta de recursos lo que destruye a estas personas, sino la actitud de su corazón. La ayuda no debe estar enfocada en sostener una mentalidad de dependencia, sino en fomentar el crecimiento personal, la madurez espiritual y la responsabilidad. Un corazón generoso debe ser, al mismo tiempo, un corazón sabio. No se trata de cerrar la puerta a quien realmente está en necesidad, sino de discernir quién está dispuesto a recibir corrección junto con la ayuda. Proverbios 9:8 nos aconseja: no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hay personas que rechazan la verdad, aunque se les presente con amor, y hay quienes desprecian la corrección, incluso si se les ofrece con la mayor paciencia. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. No se trata de evaluar a las personas por sus palabras, sus peticiones o la aparente magnitud de su necesidad, sino por los frutos que muestran en su vida. ¿Demuestran humildad? ¿Tienen un corazón dispuesto a cambiar? ¿O simplemente buscan recibir sin ninguna intención de transformar sus caminos? Dios bendice la generosidad, pero no respalda la insensatez. En 2 Corintios 9:7 leemos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ayuda debe ofrecerse con gozo, no por obligación ni por presión externa o manipulación emocional. Quien solo busca recibir sin nunca dar, jamás entenderá el verdadero valor de lo que se le ha ofrecido. Aquellos que insisten en el error sin voluntad de cambiar, nunca aprovecharán las oportunidades que se les brindan. Quienes se acercan solo por interés, sin convicción genuina, no permanecerán. Y quien recibe sin gratitud ni una transformación interior, continuará pidiendo más, sin encontrar jamás la satisfacción que realmente anhela. Dios nos llama a ser luz en el mundo, pero una luz que ilumina y guía, no una que es consumida por la oscuridad. Debemos ser generosos, pero con sabiduría, brindar ayuda, pero con discernimiento, amar, pero sin comprometer la verdad. Al final, lo que verdaderamente transforma una vida no es la cantidad de ayuda que recibe, sino la disposición del corazón para reconocer su necesidad de Dios y permitir que Él obre en su interior.